Hola, 2022 terminó de una forma bastante curiosa, con un diagnóstico. Llevaba varios meses dándole vueltas a esta historia y ya desde agosto habíamos estado organizando cosas, pero al final, el 26 de noviembre, la noche en la que fui a ver Glass Onion, que fue la mejor forma de terminar el día, me diagnosticaron definitivamente TDAH de adultos. Es un trastorno que habitualmente padecen los niños, es trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Desde hace un tiempo, pues se empieza a reconocer que hay adultos que hemos llegado a edades bastante avanzadas, eh, en mi caso 55 años, sufriendo de ese trastorno y que lo sufríamos desde pequeño, pero por distintas razones, en particular porque a los 55 años te puedes imaginar que cuando yo entré en el colegio ni se diagnosticaba ni se pensaba en diagnosticar semejante cosa. Es un trastorno muy relacionado con TEA y altas capacidades. Hay ahí un grupo eh, curioso y de hecho es habitual sufrir dos de esas simultáneamente, pues TEA, TDAH, TEA altas capacidades e incluso las tres. También suele venir combinado con depresión, que bueno, es mi caso porque he sufrido de depresión muchísimas veces a lo largo de mi vida. Se caracteriza por eso, un déficit de atención, la dificultad para poner la atención en las cosas y se debe pues a un mal desarrollo del cerebro de las partes ejecutivas. En tres cosas se caracteriza, sobre todo en mi caso, que son las que yo más siento. Una es la llamada time blindness, una incapacidad para percibir el paso del tiempo, una dificultad fundamental. Es curioso porque se manifiesta de formas muy simpáticas que explicadas son muy difíciles de explicar y además muy difíciles de justificar en sociedad. Por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad hacía un fanzine de ciencia ficción llamado BEM que me llevaba pues a recibir muchas cosas por correo. Entonces mi cerebro lo que hacía era levantarse de la cama, pues desayunar o no, lo que sea que quisiera, y luego esperar la llegada del cartero. Pero el cartero podía llegar tranquilamente a las 12:30 de la mañana o no llegar, porque a veces no venía nada. Pero me sentaba simplemente a esperar. Es decir, mi cerebro estaba convencido de que ya está, ya no se podía hacer nada. Que es una cosa que le sucede a mucha gente que padece de TDAH, que es las tareas se alargan hasta ocupar todo el espacio disponible. Si tú me pones algo a las 11:30 de la mañana, mi cerebro piensa que ya está, el resto de la mañana no se puede hacer nada porque a las 11:30 hay una cosa y por tanto eso que sucede a las 11:30 se expande para ocupar toda la mañana. Se caracteriza de otra forma muy simpática, por ejemplo, en que eh, me ha pasado a mí, y es una cosa que hago, tú estás hablando con una persona, un amigo, normalmente. Pues hablas con un amigo y no vuelves a enchufarte con él en 10 años. Porque la gente con TDAH padece también un problema con la percepción de la existencia de cosas. Literalmente, habitualmente, las personas que padecen TDAH, lo que no ven no existe. Si tú escondes cosas en un armario, esas cosas desaparecen automáticamente de nuestra percepción. Es muy habitual. Pasa también con las personas, que ese es el problema. Pero se combina con el time blindness de una forma muy curiosa, que hay mucha gente con TDAH, y eso me pasa a mí, que no es que no quieran mantener contacto con esa persona a la que no han visto durante 10 años y pueden simplemente desaparecer. Es decir, desaparecen y ya no lo vemos. Entonces, cuando nos reencontramos, muchos hacemos, y yo lo hago en particular, como si no hubiese habido separación temporal. Mucha gente, y me pasa a mí, somos capaces de seguir la conversación donde la dejamos. Eso es tremendamente desconcertante para los demás, que normalmente no funcionan de esa forma. Ese problema con la percepción del tiempo también te hace incapaz de pensar en el futuro y tampoco tener una percepción muy clara del pasado. Es tremendamente complicado.
Otro problema fundamental es el inicio de tareas. Es decir, las personas con TDAH tienen problemas para empezar a hacer las cosas. A mí me costaba muchísimo esfuerzo en empezar a hacer las cosas. Ahora explico el verbo en pasado. Toda actividad se convertía en escalar el Everest. Daba igual lo que fuese. Lavar los platos, poner la lavadora, cualquier cosa. Lo que lleva a una especie de parálisis curiosa, que es también muy característica de la gente con TDAH, de tú estás inmóvil, dándole al móvil, pero tu cerebro por dentro está gritándote literalmente que hay algo que quieres hacer. No estoy hablando de cosas que no quieres hacer y estás obligado a hacer, sino de cosas que realmente quieres hacer. Y sin embargo, eres incapaz siquiera de empezar. Y el consejo este de dividir las tareas en tareas más pequeñitas, a mucha gente con TDAH no le funciona por la sencilla razón de que el proceso mismo de coger la tarea y dividirla en tareas más pequeñitas es en sí mismo una tarea. Si tienes problemas para empezar tareas, no puedes empezar a hacer esa tarea. Eso lleva a que, por ejemplo, la gente con TDAH tiende a solo responder a las fechas límites. Si tú me dices que yo tengo que entregar una cosa el día 2 de febrero, pues lo más probable es que mi cerebro hasta el día 28 de enero no empiece a pensar que hay algo que se viene adelante. Me pasaba continuamente en la carrera con los exámenes, siempre me ha pasado. Es decir, mi cerebro solo se activaba cuando se acercaba la fecha límite. Y eso provoca una carrera del último momento por terminar la tarea. Otro problema suele ser la memoria de trabajo. No la memoria en sí. La memoria en sí suele estar perfectamente normal o incluso más desarrollada. Pero que alguien te diga un nombre, tú mirar para esa esquina y volver la cabeza y no lograr recordar el nombre de la persona que te lo acaba de decir, eso es muy habitual. Bien, después de mi diagnóstico y hablar con mi psiquiatra, que comprobó los resultados de las pruebas que me hicieron, pues me empezaron a medicar. La gran ventaja del TDAH es que la medicación existe y además es asombrosamente efectiva. Al 90% de la gente le funciona. Entonces, ahora la tomo y el mundo es completa y absolutamente diferente. Ahora veo el mundo como lo ven lo que se llama una persona neuroatípica. Digo neurotípica, yo sería del grupo de los neuroatípicos. Mi cerebro no funciona como el de una persona normal. Eso no quiere decir que, por ejemplo, no procrastine como una persona normal y no haga las cosas. Pero si no las hago, es porque no las estoy haciendo. No porque sea imposible hacerlas. Si estoy aquí sentado en esta silla sin ir a preparar un café, no es porque no pueda levantarme a preparar el café. Puedo perfectamente y puedo controlar el inicio de las tareas. Las funciones ejecutivas con la medicación se restauran. La percepción del tiempo no estoy seguro porque eso es más difícil de comprobar. Y la memoria de trabajo enormemente. Ahora, por ejemplo, yo hago continuamente ejercicios de japonés. Uso dos webs para eso, una para gramática y otro para kanji. Y ahora hago los ejercicios con muchísima más facilidad y aprendiendo con muchísima más rapidez. Lo de todos estos trastornos se caracterizan por ejemplo, hay pequeños detalles en la vida diaria. Por ejemplo, yo no sé responder a los mensajes de texto. Soy tremendamente escueto cuando respondo a mensajes de texto porque no me gusta. Es una tarea, hay que iniciarla y me cuesta trabajo iniciarla. Con lo cual, tú me mandas un mensaje de texto y lo más probable es que yo lo lea y olvide que lo he recibido. Y probablemente lo recupere hasta un año después. Es decir, estamos hablando de cosas realmente dramáticas, pero no porque no quiera contestar o no quiera mantener el contacto, sino porque el mismo hecho de escribir el mensaje es una tarea y hay que iniciarla y eso es un problema. ¿En qué se nota la medicación? En que, por ejemplo, ahora respondo con muchísima rapidez a los correos que me envían.
y además con textos mucho, mucho, mucho más largos. Este vídeo que estás viendo ahora es una prueba de que mi medicación funciona, porque antes del diagnóstico y de empezar a tomar la medicación hubiese sido absolutamente incapaz de sentarme, pues, cada día o cada 2, 3, 4 días, lo que sea, a hacer este vídeo. ¿Por qué? Porque otra característica curiosa de la gente con TDAH es el perfeccionismo. Es decir, me pasa a mí y una característica habitual, como ya digo, es no hacer una tarea a menos que el resultado vaya a ser perfecto, que es otro problema. Como el resultado es imposible que sea perfecto porque no hay nada perfecto en este mundo, pero tú te pones esa meta, pues es imposible iniciar la tarea porque no va a ser perfecta. Me pasaba a mí al escribir. Cuando tomo la medicación, por supuesto, escribir es difícil porque escribir es difícil, pero es fácil en el sentido de que puedo escribir una frase. Y puedo empezar a escribir una frase. Y puedo empezar a escribir una frase con el convencimiento de que la volveré a mirar y la podré revisar. Pero antes de eso, ponerse a escribir era imposible porque el resultado no iba a ser perfecto. La frase no iba a estar perfecta nada más empezar, con lo cual no escribía hasta que la frase estaba perfecta. Esto es una maravilla. 55 años es tarde, pero al menos tengo la medicación y la puedo tomar. Y entonces ahora me encuentro en una situación en la que todo el mundo se abre ante mí de cosas que antes era incapaz, no podía hacer de ninguna forma y que sin embargo ahora de pronto parecen posibles y factibles. Yo estoy agradecido que exista semejante medicación, además tremendamente efectiva, ya digo, sobre todo por los niños, porque hay muchísimos niños que sufren de TDAH. El sistema escolar no está habitualmente preparado para niños que sufren TDAH, pero se les puede medicar, pero normalmente fallan en el colegio. Es muy habitual el fallo del TDAH en el colegio y que acaben pues fuera del sistema escolar. El sistema escolar simplemente no está pensado para ellos. Pero por lo menos hay medicación y desde pequeños las pueden tomar, desde edades muy tempranas. No es ni siquiera adictiva. Puedes dejarla en cualquier momento, es decir, puedes tomarla hoy, no tomarla mañana y tomarla al día siguiente. Y funciona exactamente igual. No es como un antidepresivo que requiere de 15 días. En ese sentido, es una maravilla poder contar con semejante medicación. Y hablo del caso concreto de los niños porque a los 17 años se sufre mucho con TDAH. Y es tan fácil de resolver. Es decir, es simplemente eso. La medicación funciona y aparte de que hay millones de técnicas que han desarrollado la gente con TDAH, sobre todo en los Estados Unidos, porque llevan mucho tiempo con estas cuestiones, que dentro de los trastornos es uno con el que se sufre mucho si no se trata, uno que te puede arruinar la vida si no se trata, pero que sin embargo es increíblemente fácil de tratar. Yo llevaba como 20 años sospechando que padecía TDAH de adulto, pero hace 22, 23 años cuando lo intenté, por supuesto en España, ningún psiquiatra, ningún psicólogo entendía de esas cosas. Hoy, por supuesto, la situación ha cambiado muchísimo. Hay muchos equipos de TDAH por toda España. Es muy fácil acceder a un posible diagnóstico. Pero la moraleja de todo esto, y que es el mensaje que quiero transmitir y con el que deberíamos quedarnos, es si sospechas que te pasa algo, si sospechas que las cosas no son exactamente como parecen ser en los demás, míralo. Ve a que te hagan una prueba. Háblalo con un profesional de la salud mental, sobre todo si encuentras uno que esté especializado en la cuestión en la que sospechas. Y míralo, porque a lo mejor es y encima tiene fácil solución. Por cierto, otro rasgo de TDAH es que me pasa desde pequeño y en la universidad era un incordio para el resto de mis amigos y compañeros, es que tienden a hablar muchísimo y no parar nunca. Lo cual, por supuesto,
para hacer este tipo de vídeos. Es casi una ventaja. Muy bien, gracias y hasta la próxima.